¿Cómo están en este día tan hermoso? Dios me los bendiga. Gracias por sintonizarnos hoy y poder escuchar el mensaje que el Señor ha puesto en mi corazón. Y el mensaje de hoy es: el pecado es como la lepra. El pecado es como la lepra, dice Isaías capítulo 1, versículos 4 al 6 de la manera siguiente: Oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron a Jehová, provocaron a ira al Santo de Israel, se volvieron atrás. ¿Por qué querréis ser castigados aún? Todavía se rebelarán. Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Isaías 1, 4 al 6. En los días del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento, la enfermedad de la lepra estaba muy activa y se observaba también en la vida diaria. En el mundo moderno, en el mundo de hoy, no tratamos mucho con la lepra, pero la enfermedad todavía existe. La bacteria crece en las heridas abiertas de los enfermos con lepra y se transmite por el contacto físico. El contagio se puede prevenir al lavar y limpiar constantemente la herida. La enfermedad de la lepra tiene un significado espiritual único a través de toda la palabra de Dios. Se piensa que la enfermedad de la lepra tuvo su origen en Egipto. Y es interesante que Egipto en la Biblia es un símbolo de la vida de pecado, la vida mundana, el sistema de cosas malos en que vive la sociedad. La lepra empieza con pequeños nódulos que se desarrollan en úlceras y una supuración fétida. Las cejas se caen, la mirada se vuelve vidriosa, las cuerdas vocales se ulceran en carne viva y la voz se vuelve ronca, se distorsiona. Manos y pies desarrollan llagas abiertas hasta que todo el cuerpo está cubierto. La duración media de la enfermedad de la lepra es de 9 años y termina con decadencia mental, coma y finalmente la muerte. Hay otros tipos de lepra que comienzan con la pérdida de la sensibilidad en alguna parte del cuerpo. Las terminaciones nerviosas y los músculos se deterioran. Los tendones se contraen hasta que las manos quedan como garras. Manos y pies se entumecen. Los dedos de las manos y de los pies finalmente se caen. Y también se pueden caer las manos y los pies por completo. La persona en realidad va muriendo poco a poco. Los leprosos en la antigüedad eran tratados como si ya estuvieran muertos. Se desterraban de cualquier contacto con la ciudad, incluyendo el contacto con su propia familia, porque se pensaba que la lepra era incurable y muy contagiosa. Mire lo que dice Levítico 13, 45 y 46. Y el leproso en quien hubiere llaga llevará vestidos rasgados y su cabeza descubierta, y embozado pregonará: inmundo, inmundo. Todo el tiempo que la llaga esté en él será inmundo, estará impuro y habitará solo. Fuera del campamento será su morada. Como vemos, esta enfermedad de la lepra era una enfermedad muy, pero muy terrible. La persona prácticamente, como decimos, estaba muerta en vida y estaba totalmente aislada de la sociedad. Por eso, en la Biblia nosotros podemos tomar el pecado como un símbolo de la lepra, o la lepra como un símbolo del pecado.
Así que yo voy a tratar de compararle a ustedes esta enfermedad. Ya oyeron más o menos cómo son los síntomas y las cosas que produce la enfermedad de la lepra. Y yo quiero comparar eso con el pecado. La lepra es una imagen exacta del pecado. La lepra comienza pequeño, como algo pequeño, y va creciendo. Es lo mismo con el pecado. El pecado comienza como algo pequeño y puede ser un pensamiento, un simple pensamiento, y después va creciendo en acciones. Miren lo que dice Eclesiastés 10:1. Las moscas muertas hacen heder y dar mal olor al perfume del perfumista. Así una pequeña locura al que es estimado como sabio y honorable. Algo tan pequeño como una mosca cae en un envase grande de perfume de los perfumistas de la fábrica de aquellos hombres del pasado, y una pequeña mosca hacía que se corrompiera el perfume. Asimismo, comparando el sabio Salomón dice que una pequeña locura puede también hacer que el sabio sea estimado como una persona ignorante. Así que debemos tener cuidado con lo pequeño. Dice Santiago 1, 14 y 15 que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces, la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Es decir, que así como la lepra, que es algo pequeño, comienza como algo pequeño y se va extendiendo por todo el cuerpo, el pecado también, como algo pequeño, como una pequeña locura, un pequeño error que tú cometas, algo pequeño que tú hagas, puede llevarte a situaciones desastrosas. Eso es también el pecado. La señal de la lepra era como una mancha roja, como carne viva, y no la piel blanca que uno piensa que era. Así era la verdadera señal de la lepra, una mancha pequeña roja. Y el pecado también, así como estaban como en carne viva, la Biblia dice que nuestra naturaleza de pecado es una naturaleza que el apóstol Pablo la llama carnal. La naturaleza carnal, o la naturaleza de la carne. Gálatas 5, 19 al 21 dice: y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales les amonesto, que como ya los he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Así como salía esa mancha y quedaba como en carne viva, la naturaleza carnal del ser humano lo lleva a cometer diferentes tipos de pecados, que entonces, como dice Pablo al final de este pasaje que leímos, ese tipo de persona no puede heredar el reino de Dios, porque el pecado no puede heredar el reino de Dios. No podemos entrar en pecado al reino celestial. Otra característica de la lepra es que la lepra se va comiendo la carne. La lepra va comiendo la carne. El pecado se va comiendo el alma. El pecado va comiendo nuestra alma. Mire lo que dice también Mateo 16, 26. Porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo, pero pierde su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? El pecado nos va envolviendo de tal manera que ya no podemos entonces discernir entre lo bueno y lo malo, y pensamos que lo malo es bueno y lo bueno es malo. Y el alma se nos va contagiando, y no hay nada que nosotros podamos pagar para salvar nuestra alma. ¿Qué recompensa dará el hombre por su alma?, dice el evangelista Mateo. Así que la lepra
La enfermedad de la lepra es semejante al pecado en el sentido que así como la lepra come la carne, el pecado se va comiendo nuestra alma. En otro momento, en otra cosa que podemos decir es que la lepra hace a una persona inmunda y la excluye de la sociedad, como leíamos hace un momento en Levítico. Así como la lepra hace que la persona sea excluida de la sociedad, aún de su familia, el pecado también hace al hombre inaceptable a los ojos de Dios. Romanos 3:23 dice que por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. No podemos estar en la presencia de Dios en pecado, con nuestro pecado. Por eso necesitamos esa salvación, el perdón de nuestros pecados, esa limpieza la necesitamos todos, porque el pecado entonces nos separa de Dios. Así como la lepra separaba a las personas y las personas tenían que estar lejos, distanciados aún de la familia, y si estaban en un camino y venía algún caminante por allí, tenían que gritar inmundo, inmundo, para que la persona se desviara y no pasara por allí. O también tenían una pequeña campana que la hacían sonar. Estas personas estaban totalmente excluidas. Imagínense ustedes, el pecado nos excluye de la presencia de Dios, y no hay nada tan triste como estar aislado, como estar solo, como estar abandonado. La lepra incapacita al hombre para realizar las funciones útiles de la vida diaria. Así que la lepra incapacita al hombre, no puede trabajar, no puede relacionarse, no puede hacer nada, porque la lepra va destruyendo su cuerpo, lo va deteriorando, lo va dañando. Igualmente el pecado incapacita al ser humano para servir a Dios. No podemos servir a Dios estando en pecado. Miren lo que dice Isaías 64:6. Si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapos de inmundicia. A los ojos de Dios, todo lo bueno que usted puede hacer, todo lo bueno que yo pueda hacer, es un trapo de inmundicia. Es suciedad. No está bien. Por muy bueno que usted haga las cosas y las haga en su vida llena de pecado, usted está haciendo mal. Yo estoy seguro que usted sería incapaz de ver un vaso de agua y aunque tenga una gota de veneno, usted no se lo va a tomar. Aunque tenga una gota de suciedad, usted no se lo va a beber, porque esa gota daña todo el contenido del agua, de ese recipiente. Así es el pecado. Nos ha dañado por completo a usted y a mí. Por lo tanto, necesitamos estar completamente limpios para poder servir y agradar a nuestro Dios. El hombre, cuando tenía lepra y cuando veían los indicios de la lepra, muchos de ellos se sentían atemorizados y entonces intentaban esconder esos indicios de la lepra. Quizá usaban manga larga, ¿verdad?, para que no le vieran que estaba comenzando la lepra a brotar en su cuerpo. Igualmente ocurre con el pecado. Nosotros tratamos de ocultar nuestros pecados. Nosotros no somos el tipo de persona que hace las cosas abiertamente y las cosas malas abiertamente. Lo hacemos en la oscuridad, lo hacemos para que nadie nos vea. Es igualmente el indicio de la lepra del pecado en nuestra vida. La lepra no se puede esconder. Algún día van a darse cuenta de que la persona está leprosa. El pecado tampoco no lo podemos esconder. En la Biblia dice en Números 32:23 que el pecado del hombre lo va a alcanzar en algún momento. Dice, mas si así no lo hacen, he aquí habrán pecado ante el Señor, y sepan que su pecado los alcanzará. El pecado nos va a alcanzar en cualquier momento. Las consecuencias de nuestro pecado siempre van a llegar. El pecado nos va a encontrar, como dijo Jesús en Marcos 4:22, porque no hay nada oculto que no haya de ser manifestado
ni escondido que no haya de salir a la luz. Lo que hagamos en lo más oculto de nuestro cuarto, lo malo que hagamos en lo más escondido de lo que nosotros creamos que estamos escondidos, va a salir a la luz algún día si no nos ponemos a cuenta con Dios. Otra cosa es que la lepra hace que el tejido bueno del cuerpo se insensibilice al dolor. Igualmente el pecado va quemando el alma del ser humano y le forma cicatrices profundas en la conciencia, en el corazón, que llega un momento que no llega a sentir ningún tipo de sentido o sentimiento de culpa. El resultado del pecado desenfrenado en la persona es un corazón endurecido y una conciencia muerta. Mire lo que dijo Pablo a los Efesios capítulo 4 versículo 19. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no anden como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos a la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. ¿Se da cuenta el parecido de la lepra con el pecado? Nos insensibiliza, nos hace insensible ante lo bueno. Podemos herir a las personas y no sentir ningún tipo de remordimiento. Mire lo que dice 1 Timoteo 4:2. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán a abstenerse de alimentos que Dios creó, para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Sectas religiosas y religiones que prohíben el matrimonio, prohíben algún tipo de alimento, y que todos los alimentos que Dios nos ha dado es para que nosotros lo tomamos, lo podamos consumir con acción de gracia. Entonces es que se insensibiliza a la persona ante cualquier enseñanza de la palabra de Dios y comienzan a enseñar lo que Pablo dice, doctrinas de demonios. Entonces decimos también que la lepra es la muerte en vida. La lepra es como si la persona estuviera muerto, se va cayendo las orejas, la nariz, los dedos, aún las manos completas se van cayendo, se va muriendo en vida la persona. Y la Biblia dice que el pecador está muerto espiritualmente hablando. Dice Pablo a los Efesios capítulo 2 versículos 1 al 3, y Él les dio vida a ustedes cuando estaban muertos en sus delitos y pecados, en los cuales anduvieron en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Es estar muerto en vida. Cuando estamos en pecado, estamos espiritualmente muertos a los ojos de Dios. Otra cosa, otra característica de la lepra es que la lepra huele a carne muerta, a podrido. Ese es el olor de la lepra. El pecado también, a los ojos de Dios, tiene un olor muy, pero muy desagradable. 2 Corintios 2, 14 al 16 dice: mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden. A estos ciertamente olor de muerte para muerte, y a aquellos olor de vida para vida.
Cuando no tenemos a Cristo en nuestra vida, cuando no estamos en una buena relación con Dios, las cosas que hacemos es como algún olor inmundo. Y aunque usted le entregue su vida a Cristo, para otros que no tienen a Cristo en su corazón, lo que usted hace va a estar mal. Pero la Biblia dice que a los ojos de Dios, entonces, el olor que desprendemos los que estamos sin Cristo, sin esperanza, entonces es un olor de pudrición. Pero los que le hemos dado nuestra vida al Señor, es un olor grato a los ojos de Dios. Otra cosa importante de la lepra es que la lepra es contagiosa. Igualmente el pecado. El pecado es contagioso. 1 Corintios 15:33 dice: no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Si usted se une a personas que están haciendo lo malo y está con ellos todo el tiempo, ese tipo de cosas se le van a pegar a usted también. Usted se va a contagiar y va a querer hacer lo que hacen aquellos que no tienen al Señor. Eso es lo que está diciendo Pablo. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Tenemos que estar pendientes con quién nos estamos nosotros reuniendo, qué tipo de conversación tenemos con las personas, porque ese tipo de conversación nos va a arrastrar a nosotros también a cometer aquellas cosas que a Dios no le agradan. ¿Por qué? Porque el pecado, como la lepra, es contagioso. En los días de la Biblia, el hombre no tenía penicilina para combatir la enfermedad de la lepra. No había remedio para la lepra. El hombre no tiene respuesta para el pecado. El hombre, como he dicho en varias ocasiones, él trata de hacer religiones, hacer ritos para poder acercarse a Dios. Y no es lo que usted y yo hagamos para acercarnos a Dios, es lo que Dios hizo para que nosotros podamos conocerle a Él como el Señor de nuestra vida. Pedro le escribió, Lucas escribió el libro de los Hechos y citó a Pedro, que dijo en una ocasión: en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. No hay otro nombre, no hay otro camino que podamos seguir sino Jesucristo. El hombre inventa religión, el hombre hace muchas cosas para tratar de acercarse a Dios, pero no hay manera de que nosotros nos podamos acercar a Dios. Es Dios que se acerca a nosotros a través de Jesucristo. Otra cosa interesante de la lepra es que la lepra termina en una muerte física horrible. Horrible. Usted puede pensar en personas que se le va cayendo los cartílagos, las orejas, la nariz, los dedos. Si tropieza con algo, el dedo se le puede caer. Si tropieza con algo, hasta la mano o el pie se le puede caer. Va muriendo, se va deteriorando de una manera terrible. La muerte del leproso es una muerte horrible, pero la muerte del pecador también es una muerte horrenda. Apocalipsis 20:14 dice que el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego, que es la muerte segunda. La condenación eterna, una vida eterna en el infierno. Esa es la muerte del pecador. Una muerte horrenda. Eso es lo que produce el pecado en la vida de aquellas personas que no se han reconciliado con Dios. La lepra, como muchas otras enfermedades, es hereditaria también. Y el pecado también es hereditario. Todos somos pecadores porque todos somos hijos de Adán. Romanos 5:12, Pablo escribe: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Es decir, usted y yo, al ver este mundo, al salir solamente en este mundo, ya hemos heredado el pecado de Adán. Somos pecadores, estamos separados de Dios. ¿Por qué? Porque el pecado es hereditario. Hemos
nacido con ese tipo de semilla en nuestra vida. Y necesitamos un Salvador, necesitamos remover de nuestra vida esa malicia del pecado. Y para terminar le digo, la lepra separaba al leproso de la adoración a Dios. El leproso no podía entrar en el templo o en el tabernáculo para adorar a Dios, porque tenía que estar excluido. Igualmente dijimos que el pecado separa al hombre de Dios. Mire lo que dice Isaías 59:2. Pero sus iniquidades han hecho división entre ustedes y su Dios, y sus pecados han hecho ocultar de ustedes su rostro para no oír. El pecado nos separa de nuestra adoración con Dios. No podemos adorar a Dios en pecado. Es como tratar de lanzar una moneda al aire y el techo la detiene. No podemos adorar a Dios estando llenos de inmundicia y de pecado. Cuando pecamos, tenemos que lidiar inmediatamente con el pecado antes de que éste progrese en nuestra vida. Debemos llevar nuestros pecados al gran sumo sacerdote, Jesucristo. Mira lo que dice 1 de Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Jesucristo limpia nuestro pecado, haciendo que nos arrepintamos y llevándonos el perdón de Dios a través de su sangre que derramó en la cruz del Calvario. La sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado, dice la palabra de Dios. Una persona con un estilo de vida habitual de pecado puede llegar todavía a Dios para recibir a Jesucristo como su Salvador personal. El Espíritu Santo puede tocar ese corazón tuyo que está endurecido y hacer que te arrepientas y pidas perdón a Dios. Mire lo que dice Isaías 1:18. Venid luego, dice el Señor, y estemos a cuenta. Si tus pecados fueran como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Él promete limpieza para la lepra del pecado en tu vida. Él promete redención, Él promete salvación, Él promete perdón para ti. Mucha gente hoy no cree en el concepto del pecado y esa consecuencia que trae el pecado, la muerte espiritual. Muchos dicen de una manera burlona, sarcástica, que ellos van a ir a una gran fiesta en el infierno porque ahí es donde están sus amigos. Y lo dicen de una manera burlona, riéndose, porque van a tener mucha compañía en el infierno. Pero la lepra era una enfermedad que aislaba de una manera completa, de una manera total. Y la lepra hacía que la persona viviera en soledad. Separación eterna de Dios, eso es lo que significa la muerte espiritual, lo que la Biblia llama la muerte segunda. Separación eterna de Dios, muerte segunda, es aislamiento y soledad eternos. No vas a estar en una gran compañía de tus amigos y de fiesta cuando vayas al infierno sin Cristo. No, es un engaño del maligno, haciéndote creer que vas a disfrutar plenamente cuando estés allá. No es así. Es separación eterna de Dios, y estar separado de Dios es muerte espiritual. Mire lo interesante de la lepra. La ropa de las personas que estaban contagiadas con esa enfermedad de la lepra, esa ropa tenía que ser quemada. La ropa o las posesiones de esa persona, aún la misma casa, tenía que ser quemada, pasada por el fuego. Era la única manera de erradicar la lepra en esas prendas de vestir o en esos lugares, en la casa, en la cama, en el colchón, en lo que fuera. Mire lo que dice la palabra de Dios acá. Cuando en un vestido que haya plaga de lepra,
ya sea vestido de lana o de lino, será quemado el vestido, la urdimbre o trama de lana o de lino o cualquier obra de cuero en que hubiere tal plaga, porque lepra maligna es, al fuego será quemada. Levítico 13, 47 y 52. La única manera de tratar con el pecado es el lago de fuego eterno. Eso es lo que va a tratar con el pecado del ser humano, a menos que le rinda su vida al Señor. La Biblia dice que ese infierno es un fuego que nunca se apaga jamás. Y no teman a los que matan al cuerpo, dijo Jesús, mas el alma no pueden matar. Teman más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Mateo 10, 28. A Él es que debemos temer, a Dios. Y no con un temor de miedo, con un temor reverente, de respeto, sabiendo que Él envió a su Hijo Jesucristo al mundo a morir por ti y por mí, para que no tengamos que pasar por este tipo de cosas. Tú eres testigo del pecado en tu vida. Tú sabes lo que estás haciendo que no agrada a Dios y no puedes librarte de eso por ti mismo. No lo puedes hacer. El único que puede hacerlo por ti es Jesucristo, y por eso Él entregó su vida en la cruz del Calvario para que tú y yo pudiésemos entrar a la presencia de Dios de una manera confiada y tranquila. Yo te invito hoy a que repitas conmigo esta oración y le rindas tu corazón a Cristo. Le pidas a Él que entre en tu vida y de esa manera limpie la lepra del pecado que hay en ti. Dile así: Señor Jesús, reconozco que soy un pecador, te necesito. En este momento te rindo mi vida, mi corazón, me entrego a ti. Te pido perdón por mis pecados y te pido que me limpies del pecado de la lepra que hay en mi ser. Yo te abro mi corazón y te invito a que seas mi Señor y mi Salvador. Ayúdame, Señor, de hoy en adelante a ser la persona que tú quieres que yo sea. Gracias por entrar en mi corazón y por perdonar mis pecados, Señor. Gracias, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Qué bueno que hayas tomado esta decisión hoy, cuando hay tiempo, cuando hay oportunidad, como dice Pablo. Hoy es el día aceptable, hoy es el día de salvación. Te felicito por tu decisión y yo te invito a que compartas este mensaje con otras personas que tú sabes necesitan oír la palabra de Dios. Suscríbete al canal si no lo has hecho. Si te gustó el mensaje, dale like, y yo te animo a que marques las notificaciones también para que cada vez que subamos un mensaje puedas tú escucharlo, ser notificado y escuchar este mensaje, porque esperamos que estos mensajes sean de ánimo, de aliento y de edificación para tu vida. Escríbeme a mi correo si estás con alguna pregunta, alguna inquietud. Estoy a la orden para servirte. Dios te bendiga. Soy el pastor Alberto Valderrama, tu amigo y ahora tu hermano en Jesucristo. Hasta luego. Al estar en la presencia de tu divinidad y al contemplar la hermosura de tu santidad, mi espíritu se alegra en tu majestad. Te adoro a ti, te adoro a ti, cuando veo la grandeza de tu dulce amor y compruebo la pureza de tu corazón. Mi espíritu se alegra en tu majestad. Te adoro a ti, y al estar aquí delante de ti te adoraré. Postrado ante ti mi corazón te adoro, Dios, y siempre quiero estar para adorar y contemplar tu santidad. Te adoro a ti, Señor, te adoro a ti, y al
Señor, te adoro a ti. Te adoro a ti, Señor, te adoro.